Dicen que hay presencias que se aferran al alma y al recuerdo, sombras que no entienden de tiempo ni de muerte. No importa cuántos kilómetros me separen de aquel rancho, su voz sigue susurrando mi nombre entre el viento. Yo creí que solo cumpliría una promesa. No sabía que con ella estaba abriendo las puertas del infierno. Aún puedo oler su perfume estando lejos en una ciudad distinta. El sonido de la carretera me tortura todas las noches. Oigo el chirrido de las ruedas junto con el chasquido de las patas de caballo. Todo eso lo tengo bien presente y no se me ha podido olvidar. Y en medio del patio está ella, con su vestido azul marino y ese antifaz que brillaba durante la noche de luna llena. Hasta ahora, me es difícil comprender todo lo sucedido. Trato de asimilarlo. Pero la experiencia que viví aquella vez fue muchísimo más fuerte y me ha costado mucho trabajo salir adelante. A veces siento que no puedo y hay retroceso en mi mejoría. Sin embargo, a pesar de eso, sigo aquí de pie, tratando de retomar mi vida y lo que había dejado atrás, todo por enfocarme en mi bella sobrina, de la cual me resultó la experiencia más escalofriante que a continuación les voy a contar. Yo trabajaba en la ciudad. Tenía un buen negocio que contaba con 3 dulcerías, las cuales me dieron mucha abundancia. Trabajé durante 12 años y la verdad que me iba demasiado bien. Soy hijo único. Y mi madre, que era soltera, me dejó solo cuando apenas tenía 25 años. Por lo tanto, yo vivía como un solitario y así me sentía muy feliz. Tenía más familia como tíos y algunos primos, pero la mayoría estaba lejos o vivía en los Estados Unidos. En algún momento me invitaron a irme para el norte, pero la verdad yo no quise hacerlo. Probé mi propia suerte y me fue muy bien. De eso no puedo quejarme. Sin embargo, un día recibí una llamada telefónica. Yo no sabía que me iba a cambiar la vida para siempre. Se trataba del estado de salud de mi prima Anastasia, quien tenía un rancho cerca de un pueblito de Morelos. Ella era muy cercana a mí. Aunque ya no nos habíamos visto por muchos años, yo le seguía teniendo mucho cariño y mantuvimos comunicación por teléfono. Y bueno, cuando supe de su estado, me fui de inmediato hasta su rancho. La verdad casi no me gustaba eso del campo, pero Ana, como le decía de cariño, me necesitaba en esos momentos. Con una maleta pequeña tomé el camión para irme al rancho. Recuerdo que antes de salir de mi casa, sentí como una especie de escalofrío que la verdad no comprendí. No obstante, tenía la mente solo en mi prima y me arrepentí de no haberla visitado antes cuando estaba bien de salud. El paisaje era hermoso. Había árboles por todos lados y el calorcito se sentía bien rico, pues en Morelos casi todo el año es muy caluroso. El taxi me dejó en la entrada del pueblo. No quiso ir más allá, porque decía que hasta ahí terminaba su área donde podía recorrer. Quise insistirle, pero me abstuve y le di las gracias. El pueblito cercano al rancho era muy humilde. Había en su mayoría casas de lámina. La gente como siempre me quedó mirando, pues yo era un extraño. Solo saludé lo necesario y me fui caminando para el rancho de mi prima. Estaba a 30 minutos. La última vez que fui, demoré un poco por lo feo del camino, pero esta vez ya todo era diferente. Cuando llegué, me encontré con la mala noticia de sus últimos momentos. La verdad nunca hubiera imaginado que Ana estuviera tan enferma. A un lado de ella estaba una joven de cabello negro muy largo. Era su hija, Viviana,
La muchacha de apenas 19 años sostenía la mano de su madre. Cuando me miró quiso hablarme y con mucho esfuerzo alcanzó a decirme que me hiciera cargo de su única hija. Era una situación muy difícil. Yo era soltero y jamás me había hecho cargo de nadie. No podía aceptar, pero tampoco podía negarme, pues Ana me lo estaba pidiendo en su lecho de muerte. Segundos después, Ana me suplicó al ver que no le respondí nada. Mi prima, al igual que yo, se encontraba muy sola. Sus padres también murieron y ella se quedó con ese hermoso rancho. Viviana no tenía nadie más que se hiciera cargo de ella, y por cariño a mi prima, no me quedó más remedio que aceptar ese enorme favor. Horas después, Ana tuvo su deceso. Murió en paz al saber que yo me haría cargo de su hija, y mientras se preparaba todo para el funeral, me sorprendió muchísimo que Viviana no se encontraba por ninguna parte del rancho. La busqué por todos lados cuando teníamos que irnos para la capilla. Sin embargo, no la encontré. Horas después, mi prima estaba siendo sepultada cerca de su rancho. Ahí había un jardín donde estaban los restos de su familia, como abuelos, padres, entre otros. Ana quedó ahí junto a sus familiares, y justo cuando la poca gente que acompañó regó pétalos de flores blancas, miré a lo lejos a Viviana. Tenía la mirada perdida, parecía alguien desorientada, y eso me preocupó muchísimo. Con paciencia me acerqué hasta ella. Sentí que necesitaba de mi apoyo y de mi cariño, pues había perdido a su madre e imaginaba todo el dolor que pudiera estar sintiendo. Viviana no lloró, ni mucho menos expresó una palabra. Desde que llegué al rancho, no la escuché hablar. Solo miraba a su madre sobre su cama y asentía con la cabeza cuando le preguntaba algo. En verdad, me parecía una muchacha muy extraña, pero algo había, algo sentía y no entendía qué era. Cuando estaba cerca de la muchacha, era como si el misterio la rodeara y me daba algo de miedo saber o descubrir de qué se trataba. Después del sepelio, nos regresamos al rancho. En el camino, el silencio nos inundó a los dos. Ella no decía nada, hasta llegué a pensar que tal vez era muda. Pero la muchacha de servicio me dijo que sí podía hablar, pero casi no lo hacía. Siempre ha sido muy extraña, hasta con su madre. Eran las palabras que escuché de mi sobrina. Sin embargo, ella tenía unos ojos muy bonitos, la piel blanca y el cabello negro como la noche. Era una señorita muy bonita y me sentía orgulloso de quedarme como su tutor. Me propuse ser más que eso. Podía ser para ella como un padre, porque nunca tuve la dicha ni la suerte de tener mis propios hijos. A los 10 días, hablé con Viviana. Le dije que debía irse conmigo a mi casa, porque su madre me la había dejado a cargo. Pero ella dijo: «No puedo irme». Con esas palabras que hicieron palpitar mi corazón, dije: «¿Puedes hablar?». Pero ella no dijo nada, solo asintió con la cabeza. La muchacha no quería irse del rancho, pero no podía dejarla sola. También tenía mis compromisos y se me complicaba todo. Sin embargo, la señora de servicio me aconsejó que me quedara con ella en el rancho, porque Viviana no querría irse nunca. Hice un respiro. De alguna manera ya era responsable de esa niña. Entonces, me puse a pensar en una de las posibles soluciones. No la podía dejar sola. Tampoco quería irse conmigo. Por ese motivo,
tuve que decidir quedarme con ella en ese lugar. La casa del rancho era muy grande. Parecía tener una construcción de esas antiguas, como de la época de la Revolución. Unas columnas alzaban imponentes, dando a la casa un aspecto algo encantador, pero a la vez aterrador. Y saben, aunque yo nunca creí en eso de los fantasmas y esas cosas, en esos días que me quedé en el rancho por el sepelio de Ana, ruidos extraños no me dejaban dormir. Primero, escuchaba que arañaban las paredes, porque eran como de madera. Desde que estaba en esa casa, algo desde el principio me oprimía el pecho. Y bueno, decidí regresar a la ciudad por mis cosas. Era algo difícil, pero debía cumplir mi promesa de cualquier forma. Entonces, hablé con Viviana para decirle que estaría fuera unos días, pero que regresaría lo antes posible para hacerme cargo de ella. Por fortuna pude resolver mis asuntos. Dejé a Carlos a cargo de los negocios. Era mi amigo y casi hermano, mi mano derecha. Gracias a él es que prosperó todo. Carlos no estaba de acuerdo en un principio. Me dijo que lo pensara bien, porque una decisión así no debía tomarse a la ligera. Pero a mí me ataba el juramento ante el hecho de muerte de Ana. No tenía opción. Debía cumplir para que ella pudiera descansar en paz. A mi regreso al rancho, el camino de terracería estaba cubierto de neblina. Los árboles parecían sombras de personas que se movían con el mismo viento, quien emitía un sonido ensordecedor. Cuando llegué, la vieja casa del rancho me recibió con un olor viejo, humedad y silencio. Mientras, la criada de la casa, una mujer con la piel acabada con los años y los ojos hundidos, me abrió la puerta. «La señorita Viviana lo espera, patrón», dijo, con una voz que me heló la sangre y no comprendía por qué. Viviana apareció enseguida detrás de ella. La vi nuevamente hermosa, pero su belleza era inquietante. La noté más pálida de lo normal, y ahora veía sus ojos como viejos, con un brillo extraño para alguien de su edad. «Tío», ella me dijo sonriendo, y más me entró escalofríos, porque en el sepelio de Ana parecía una muchacha muda y con la mirada perdida. Entré a la casa y le di la noticia de que me quedaría con ella. «Vengo a vivir contigo para cuidarte como lo hacía tu madre. Espero ser un padre para ti». Ella me sonrió cuando escuchó mis palabras. Lo raro de todo era que la criada hizo la misma expresión al mismo tiempo. De inmediato, me mostró mi habitación. Era algo grande, con unas cortinas oscuras muy tétricas. Las paredes tenían un color como verde olivo. En verdad que todo eso absorbía la luz, e incluso del día. Respiré profundamente para acostumbrarme a mi nueva realidad. Ahí no había señal en mi móvil. Tampoco tenía línea telefónica, porque según la criada, la casa era muy vieja y estaba lejos de todos los servicios. La cena fue silenciosa. Apenas si podía tragar la comida. Algo me lo impedía. Y la criada, de nombre Susana, nos quedaba viendo desde la penumbra. Se encontraba parada en la esquina con las manos cruzadas sobre su delantal. Viviana no decía nada. Comenzó a comer y me molestaba el ruido que hacía con sus cubiertos. Luego, ella me sirvió un poco de vino. Pero, al observar, podía ver que contenía algo extraño. Era como algo de color negro oscuro, que se disolvió cuando terminó de llenar mi copa. Esa noche intenté dormir en el cuarto como ofreció Viviana. No pude conciliar el sueño de inmediato. Sentía mi cuerpo extraño, como si mi mente me dijera, mantente alerta. Entonces, el reloj marcaba las 12 cuando escuché susurros en el comedor. Todo estaba muy oscuro
Las lámparas alumbraban con luz muy tenue y se me dificultaba mirar en la oscuridad. Algo dentro de mí me decía que pasaban cosas extrañas. Por eso me asomé sigilosamente y miré cómo Viviana y la criada caminaban descalzas hacia la puerta. Las seguí con mis pies descalzos para evitar que ellas me vieran. El ambiente se volvió pesado. Mientras seguía a mi sobrina, sentí que me dolía el pecho y se me dificultaba mucho respirar. Me detuve para respirar profundamente, mientras el viento comenzó a soplar muy fuerte. Ruidos extraños llegaron a mis oídos. Parecían lamentos, o quizá el sonido del aire que golpeaba con fuerza las puertas y las ventanas. La luna iluminaba un círculo dibujado con cal en la tierra. En el centro había algo, un retrato viejo. Era el mío. Me hice para atrás de la impresión. Caí en unas piedras y me golpeé la cabeza por mi frente. No entendía nada. Viviana escondía cosas oscuras que nunca hubiese imaginado. Ella recitaba palabras que no entendí, y la criada sostenía una vela que goteaba cera negra sobre el círculo de cal. «El alma del tío», decía la sirvienta, «traerá juventud a nosotras», replicó al final. Me di la vuelta. Me encontraba escondido detrás de un árbol. Al principio quedé paralizado y no podía ni mover un dedo. Pero minutos después me eché a correr, aprovechando el sonido del viento. Llegué a mi cuarto y me encerré con llave. No podía quedarme en ese lugar, así que deseaba que amaneciera para poder largarme de ahí para siempre. Sin embargo, no sé si me descubrieron. Pero esa noche, el viento comenzó a golpear las ventanas como si alguien quisiera entrar con todas sus fuerzas, y ya no pude dormir. Por la mañana, Viviana sonreía y me hablaba de cosas raras, pero su mirada parecía controlarme por dentro. La sirvienta, mientras tanto, dejó una taza de té en mi mesa que tenía un olor horrible. Quería irme de ese lugar e intenté hablar con Viviana, pero la verdad, al recordar a mi prima, no tenía valor para abandonar mi promesa. A los 3 días, empecé a sentirme débil. Me temblaban las manos y soñaba con mi prima Ana de pie junto a la cama. Y ella me susurraba, «No te quedes, no son lo que crees». No entendí sus palabras para nada, pero sentí que Ana había venido desde el más allá para hablarme, porque inclusive podía oler su aroma en mi cuarto. No sabía qué hacer. Necesitaba salir corriendo de ese lugar, y al decidirme al fin, la señal de mi teléfono se apagó de la nada. Viviana se acercó por eso de las 11 de la mañana. Me quedó mirando, diciéndome que agradecía su compañía. «Pensé que me iba a quedar sola con la muerte de mi madre», dijo entre sollozos. Entonces, algo se me encogió dentro del pecho. No podía abandonarla, y por unos instantes olvidé todo aquello que había presenciado durante la noche anterior. En la tercera noche, desperté sobresaltado. Y es que el espejo del cuarto reflejaba 2 sombras moviéndose tras la puerta. Escuché el cuchicheo de Viviana y la sirvienta. Me levanté de la cama sigilosamente. Apenas si podía ver mis propios pasos, porque la habitación estaba completamente en penumbras. Las lámparas tenues parpadeaban en los pasillos, y al poner mi oreja detrás de la puerta, alcancé a oír una conversación que me heló la sangre. «Hoy», dijo la sirvienta, «cuando el gallo cante», confirmó al final. Era una voz medio ronca, pero al ver por un orificio de la puerta,
Era esa mujer quien hablaba con Viviana. Tomé mi abrigo, salí por la ventana y corrí hacia el establo huyendo despavorido. Mi mente me advirtió que algo malo me estaba por ocurrir y entonces no quise quedarme a averiguar de qué se trataba. Los perros no ladraban, solo me observaban con los ojos brillosos iluminados por la luz de la luna. Estaban inmóviles, como si algo les impidiera moverse o ladrar. Cuando crucé la cerca, el viento cambió y la luna se ocultó entre unas nubes que aparecieron misteriosamente, cuando el viento comenzó a soplar, volando las hojas de los árboles. Llegué al camino principal sin mirar atrás. Mientras corría, escuché la voz de mi prima Ana. «Vete de aquí, no debes volver». Aunque la verdad, no sabía si la estaba escuchando a ella, porque en el sepelio me había pedido cuidar de su hija. En verdad que todo eso me tenía muy confundido. Caminé hasta el amanecer, sintiendo que alguien me seguía. Cuando alcancé el pueblo, pedí ayuda en la iglesia y el sacerdote me miró sorprendido. «¿Usted viene del rancho?», preguntó, con una mirada llena de asombro. Yo solo asentí. No podía ni articular una sola palabra. Me dolía la cabeza y tenía la piel muy pálida. «Hijo, esa hacienda está abandonada desde hace más de 15 años. Su dueña, doña Ana, murió con su hija en un incendio». Sentí que la sangre se me helaba. Las cosas no podían ser ciertas. Yo había estado ahí y hasta sepulté a mi prima en un espacio de esa vieja casona. Sin embargo, ya no sabía si en verdad estaba en mis 5 sentidos. Todo me daba vueltas y empecé a tener un horrible vuelco en el estómago. Entonces, le pregunté: «¿Y la criada?». El sacerdote hizo la señal de la cruz. Nadie volvió a verla. Dicen que se aparece algunas noches, acompañada de una muchacha buscando un alma que reemplace la que perdieron. Esa mujer hacía cosas del diablo. Todo mundo la conocía y le tenían mucho miedo. A veces, ella salía por las noches en luna llena. Se dice que ahí hacía sus pactos con Satanás y sus rituales de brujería en la misma casona. Sin embargo, creo que Ana nunca supo nada de eso. Ella era muy devota y religiosa. Venía todos los domingos a misa, pero su hija era una rebelde. En sus ojos siempre veía un hilo de maldad. Al escuchar esas palabras, sentí que todo se me quebró. No podía creer ni mucho menos aceptar que yo había estado ahí en ese viejo rancho. Había conocido a quien fuera mi sobrina, una niña hermosa pero muy extraña. Me fui de ese lugar. Nunca quise volver a revivir aquella experiencia, porque por las noches aún me despertaba exaltado. Soñaba con Viviana y con mi prima Ana. También a veces, en el espejo del baño, veía la sombra de una mujer. Y en una ocasión, pude ver que se trataba de la sirvienta del rancho. Ahí sí, no supe qué hacer y terminé con crisis nerviosas. Desde entonces, nunca volví al rancho, pero a veces cuando cierro los ojos, escucho la voz de mi sobrina en el viento que me dice: «Tío, no corra tanto, aún no terminamos el ritual». Y entonces, la piel se me pone chinita, porque ya no puedo vivir en paz.